buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Un lunes más, pero hoy es un lunes que ha empezado de una manera muy diferente y quisiera darles un saludo muy especial porque hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante. Estoy casi segura de que ustedes van a disfrutarlo como lo hemos disfrutado nosotros mientras trabajábamos en el mismo. Aquí mi compañera de presentación, María Josefa, a mi derecha, y mi compañera Aurea a mi izquierda. Entonces vamos a dar comienzo. Han escuchado la introducción de Amadeo Mozart en uno de los programas o de la obra más interesante y más popular que ha tenido el teatro francés, que ha llegado y sigue llegando hasta nuestros días. Se trata de la introducción de El fantasma de la ópera. Hablaremos de eso más tarde porque hoy precisamente traemos en el ciclo de trabajos que hemos venido presentando en lo que es el teatro universal. Traemos hoy el teatro francés. Y allí, como ustedes sabrán, hay obras sumamente interesantes que nacieron y siguieron activas hasta el día de hoy. Entonces, el teatro, hablando del siglo XIV, aquí es donde comienza el trabajo que hemos hecho, y decía que el teatro se emancipó del drama litúrgico para representarse fuera de las iglesias, especialmente en la fiesta del Corpus Christi, y evolucionó en ciclos que podían contar con hasta 40 dramas. Eran producidos por toda una comunidad cada 4 o 5 años. Las representaciones podían durar de 2 días a un mes. De la producción de cada obra se encargaba un gremio que intentaba que el tema tuviera que ver con su ocupación laboral. Así, los trabajadores de los astilleros podían, por ejemplo, escenificar una obra sobre Noé. Como los intérpretes eran con frecuencia aficionados y analfabetos, las obras se escribían en forma de copla de fácil memorización. No se conocen los nombres de los dramaturgos, pero fiel a la visión medieval del mundo, la precisión histórica no importaba y la lógica, causa-efecto, tampoco se respetaba. La puesta en escena empleaba un realismo selectivo. Las obras estaban llenas de anacronismos, de referencias locales y tópicos que se pensaba poco en la realidad del tiempo y la distancia. En Francia se empleaban escenarios simultáneos, se erigían varias mansiones una al lado de la otra y se levantaba una plataforma frente al público allí reunido. A finales del siglo XVI ya era popular en Francia un tipo de comedia similar a la farsa, y esto dificultó el establecimiento total del drama renacentista. En aquel tiempo no existían en París edificios expresamente dedicados al teatro. Se utilizaron con este propósito canchas de tenis cubiertas y fueron convertidas en teatros. La fuerte influencia italiana en Francia llevó a popularizar representaciones parecidas al intermezzo, que fueron denominados ballets. El siglo XVII se reparte en Francia en 2 reinados. Primero el de Luis XVIII, que ocupó de 1610 a 1643, y Luis XIV de 1643 a 1715. Luis XIV, el Rey Sol, lleva a su cumbre el concepto del absolutismo real, al debilitar cada vez más la nobleza e incrementar el mecenazgo cultural de los monarcas franceses y sus válidos
y sus válidos. Richelieu y Mazarino otorgan sustanciosas ayudas a artistas y poetas. Tal fue el caso con Corneille, Molière y Racine. París se convirtió en centro de atracción cultural del mundo entero. Se construyeron espacios especiales para las representaciones teatrales en la corte. Durante el final del siglo XVI y principios del XVII, triunfa el teatro barroco, en el que se transgredían todas las reglas dramáticas clásicas. Hacia 1630 se dio, sin embargo, una fuerte reacción contra el barroco, volviendo a los valores y criterios clásicos, tanto en el teatro como en la ética, la política y otras artes. Todo ello de la mano del racionalismo abanderado por Descartes. Este giro hacia el clasicismo fue bien acogido por el poder que veía en este teatro alejado de los excesos un mayor refinamiento aristocrático. Sus rasgos esenciales son: A. La clara separación entre comedia y tragedia. La primera siempre se escribe en verso. La comedia podía estar escrita en verso o en prosa. La distribución de los personajes según los géneros. Los nobles o graves eran exclusivos de la tragedia y los burgueses y los plebeyos de la comedia. ¿Qué racismo, qué clase, qué manera de dividir las clases? La imposición de las 3 unidades de lugar, tiempo y acción, y la división de la obra en 5 actos. Exclusión de todo tipo de excesos, o sea, escenas truculentas, aparato escénico complicado, etcétera, etcétera, considerado de mal gusto. En esto estamos de acuerdo. El mal gusto no se debe implicar en las cuestiones del arte. Se considera esta etapa de clasicismo como la edad de oro del teatro francés, ya que en ella se encuentran 3 de sus más grandes dramaturgos: Pierre Corneille, Jean Racine y, por encima de todos, Molière. Gracias a ellos se modificaron los gustos y floreció el teatro en Francia, en las cortes y en los entornos aristocráticos. Sigue siendo el autor más interpretado, despiadado con la pedantería de los falsos sabios, la mentira de los médicos ignorantes, la pretenciosidad de los burgueses enriquecidos. Molière exalta a la juventud a la que quiere liberar de restricciones absurdas. La razón que a Molière le interesara el teatro fue gracias a sus tíos, ya que a menudo lo llevaban a ver diferentes obras de teatro. En 1633, a los 11 años, entró en el Collège de Clermont. Sustituyó posteriormente a su padre en 1642 como tapicero real de Luis XIII y conoció y relacionó con la familia de comediantes Béjart. En 1643, Jean-Baptiste firmó con los Béjart el acta de constitución del Ilustre Teatro. La directora será Madeleine Béjart, de la que se enamorará. En 1644, los inicios del Ilustre Teatro fueron mediocres. Tras varios fracasos, se acumularon las deudas y Molière fue encarcelado varios días. Dejó París y se convirtió en actor durante 5 años. En 1650, Molière volvió a asumir la dirección de la compañía. Entre 1645 y 1658, se formó en el oficio de actor y dramaturgo. Escribió esbozos de farsas, así como sus 2 primeras comedias. Molière, 1622 a 1673. La aportación de Molière al teatro francés es decisiva para su evolución como texto y como espectáculo. En él se funden la tradición medieval, la latina y la comedia del arte. La influencia italiana y la española también. El objetivo de su teatro fue enseñar a los hombres
como son sin dejar nunca de divertirlos. Así, en sus textos destacan los temas de la familia, la educación, la condición de la mujer en la vida social, la crítica al machismo y la hipocresía. Satiriza y critica sin cesar la moral y las costumbres de la época, la cual llevó a que la realeza censurara algunas de sus obras. Tratará temas profundos, pero lo hará desde la comedia, sin dejar de reír. Sus personajes se caracterizan por ser seres únicos. En ellos mezcla perfiles psicológicos concretos con caracteres planos y abstractos, representativos de los vicios. Por eso se consideran personajes únicos e irrepetibles. En el teatro, Molière está considerado como el gran dramaturgo francés. Sus farsas y comedias de costumbres reciben en su mayoría una influencia directa de la comedia, pero generalmente van más allá de su objetivo específico y podrían considerarse como observaciones sobre las limitaciones y errores del género humano. Muchas de sus obras están imbuidas de una cierta amargura. Molière fue también un actor cómico de excepción en su tiempo y trabajó con el objetivo de alterar el estilo histriónico y ampuloso que entonces dominaba la escena francesa. Hizo que los miembros de su compañía, para quienes escribía papeles a la medida en sus obras, adoptaran un estilo más coloquial y se movieran de un modo más natural. Aunque tuvo gran éxito con sus producciones, el estilo grandioso sobrevivió en Francia hasta principios del siglo XIX. Unos años después de su muerte acaecida en 1673, su compañía fue fusionada por orden de Luis XIV con otras de París. De esta fusión surge en 1680 la Comédie Française. Aún existe y hoy la compañía de teatro estable más antigua del mundo. Introducción al teatro clásico francés. En 1548, el Parlamento de París prohíbe la representación de los misterios. Aunque fuera de la capital, el género sigue en vigor, al igual que las falsas moralidades con gran auge bajo el reinado de Francisco I. Las farsas se representan incluso en tiempos de Molière. A pesar de esto, a mediados del siglo XVI, coincidiendo con la llegada del Renacimiento a Francia, van desapareciendo poco a poco las moralidades y misterios debido a la prohibición del Parlamento, ya comentada, a los ataques de los poetas renacentistas franceses y al nuevo espíritu de la Reforma, que no veía bien que se hiciera burla de la Biblia en el teatro. Los católicos, por el contrario, estaban de acuerdo, pues pensaban que en estas representaciones se mantenía el interés de los textos sagrados. Otra razón para su declive es el favor concedido por los poetas renacentistas al teatro antiguo. Se traduce del griego al latín y se representan algunas obras escritas directamente en latín. En 1823 publicó su primera novela, Jean de Islandia. Frecuentó el círculo literario Cénacle, donde asistían todos los devotos del romanticismo. En 1827 publicó su primera obra de teatro, Cromwell, un drama en verso con el que emergió como un verdadero romántico.
En 1829 escribió Los Orientales, donde manifestó una actitud de carácter humanitario. Su teatro contribuyó al triunfo del drama romántico, definido en el prólogo de Cromwell y representado posteriormente por Hernani, 1830. Sus compilaciones de poesía publicadas entre 1831 y 1840, Las hojas de otoño, 1831, Los cantos del crepúsculo, 1835, Las voces interiores, 1837, Los rayos y las sombras, 1840, demostraron la proyección de la serenidad y el intimismo en el tratamiento de los temas de la naturaleza. La obra poética de Víctor Hugo se vio interrumpida por su actividad política. Elegido académico en 1841, el rey Luis Felipe lo nombró par de Francia en 1845. 2 años antes experimentó el gran dolor de la muerte de su hija Leopoldine, lo que imprimió nuevos timbres a su poesía. La fuente de las que bebe la comedia en el siglo XVII son la poesía y la comedia antigua del siglo XVI y la influencia del teatro español e italiano. Las 9 comedias de Lariberi están tomadas del repertorio italiano y el compilador Horn Monval da una lista de más de 50 comedias francesas de entre 1625 y 1680, copiadas de las españolas. Ejemplos son El mentiroso de Corniel, A partir de la verdad sospechosa de Alarcón, y el Don Juan de Molière, adaptación del burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Al margen de estas influencias, la comedia francesa, siguiendo en la línea de las farsas, prosigue una conducta crítica, en ocasiones realista costumbrista. En la Galería de Palacio, Corniel pinta un lugar donde, conocido de París, y Molière se centrará en criticar los defectos de su época. Titánicas fueron su vida, sus obras, sus actividades y su incansable trabajo por la cultura francesa y también por la universal. Víctor Hugo vivió la barbaridad de 83 años, y es que la esperanza de vida en pleno siglo era mucho más reducida. Esta longevidad le permitió escribir, hablar, discutir, luchar y, desgraciadamente, incluso sobrevivir a casi todos sus hijos. El escritor francés, hoy convertido en mito de la literatura universal, no solo dejó un gran legado literario, sino que usó su voz y su imagen en gran cantidad de luchas políticas. Hombre de exilio, huyó de París tras verse traicionado por el jefe de gobierno, al que había otorgado su confianza, Napoleón III. Víctor Hugo esperaba cambios y solo fue testigo de un golpe de Estado que sumergió Francia de nuevo en una forma de gobierno napoleónica. Sin embargo, no solo luchó por la justicia dentro de sus fronteras, sino que desde muy joven dejó ver sus pensamientos más progresistas en su libro Boc-Argal, en 1826, donde una historia de amor se entrelaza con una apología por los derechos de los esclavos negros y su liberación de las colonias americanas. Para paliar el dolor de tan horribles pérdidas, hubo una persona que, pese a la situación de su relación ilícita, se mantuvo a su lado: Juliette Drouet. Su epistolario demuestra el amor que unió a este veterano escritor y a la joven actriz, que los seguiría incluso al exilio. Este amor es el más conocido del maestro romántico, curiosamente el único amor fiel, obviando algún que otro escarceo sexual de Víctor Hugo. La etiqueta de novelón romántico, en su definición original de romántico,
puede aplicársele a muchas de las obras de Hugo. La más famosa, quizás por la versión Disney que adoptó y dulcificó la historia original, es Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París. Víctor Hugo, el padre del romanticismo francés, nació en Besançon en 1802 y murió 83 años más tarde. Como poeta, dramaturgo, novelista, hombre público, pensador y conciencia de su época, dejó una huella profunda en el siglo XIX. Poeta precoz, antes de cumplir 20 años ya era famoso en Francia, donde había recibido toda clase de honores. Fue, acaso, el primer escritor profesional de la historia. Llevó a cabo una revolución en el teatro con el estreno de Hernani, y al mismo tiempo sus novelas, en especial Nuestra Señora de París y Los Miserables, hicieron de él uno de los prosistas más leídos de todos los tiempos. Además de un escritor, Víctor Hugo se sintió un profeta y un director de conciencia que daba directivas morales, políticas, sociales y en su vejez hasta religiosas, pues para él un creador era alguien poseído de una aptitud visionaria. Hoy en día esta concepción del escritor nos parece narcisista e irreal, pero en el siglo XIX, y en gran parte por la energía con que Víctor Hugo la promovió, llegó a ser aceptada en todo el mundo occidental. Nuestra Señora de París, escrita cuando Víctor Hugo tenía 28 años, cuenta la infortunada vida de Quasimodo, un ser deforme y desgraciado que vive entre las gárgolas, los torreones y los túneles del más ilustre monumento arquitectónico de Francia, la catedral. La novela es también la historia de esa institución, símbolo y centro neurálgico de París, a la que Víctor Hugo exalta, enriqueciendo su mitología y asociándola de tal modo a su novela, que desde entonces millones de turistas visitan Notre Dame, no solo para admirar su simetría y sus piedras, sus cuadros y tapices y sus altares, sino también porque allí vivió Quasimodo, el campanero sordo y monstruoso que se enamoró de la bella gitanilla Esmeralda, injustamente acusada de brujería, y porque allí flota todavía la maligna silueta del archidiácono Claude Frollo, que asusado por una pasión sacrílega inflige a Esmeralda las crueldades más infames. El incansable Víctor Hugo, a los 20 años, publica Las Odas, colección que ya deja entrever en el joven escritor los temas recurrentes en su obra: el mundo contemporáneo, la historia, la religión y el papel del poeta en particular. Posteriormente se vuelve cada vez menos clásico, cada vez más romántico, y Hugo seduce al joven lector de su tiempo a lo largo de las ediciones sucesivas de las Odas. 4 ediciones entre 1822 y 1828. En los diversos prólogos que antepone a esta colección, muestra una doble concepción de la poesía. Por un lado, es todo lo que hay de íntimo en todo, en 1822. Y por el otro, el poeta debe marchar por delante de los pueblos como una luz y mostrarles el camino. Fue inmenso como poeta y como persona. Quiso alcanzarlo todo. Destacó en poesía, publicó novelas sobre temas sociales que aún hoy son actuales. Fue un hombre político que supo cuándo retirarse, y a pesar de sufrir un ictus cerebral poco antes de morir, muchos dicen que en momentos de cordura cualquier cosa que saliera de su boca era una sentencia irrefutable. Sobre un pensamiento genuinamente inmenso. En 1828 reúne el título Odas y Baladas, toda su producción poética anterior.
frescos históricos, evocación de la infancia. La forma es todavía convencional, sin duda, pero el joven romántico ya se toma libertades con la métrica y la tradición poética. Contribuyó de forma notable a la renovación lírica y teatral de la época. Fue admirado por sus contemporáneos y aún es en la actualidad, aunque ciertos autores modernos le consideren un escritor controvertido, su implicación política, que le supuso una condena al exilio durante los 20 años del Segundo Imperio francés, entre los años 1852 y 1870, permitió a posteriores generaciones de escritores una reflexión sobre la implicación y el compromiso de los escritos en la vida política y social. Sus opiniones, a la vez morales y políticas, y su obra excepcional le convirtieron en un personaje emblemático, a quien la Tercera República honró a su muerte con un funeral de Estado celebrado el 1 de junio de 1885 y al que asistieron más de 2 millones de personas, y con la inhumación de sus restos en el Panteón de París. Víctor Hugo, que en el 30 de junio del año 62, el escritor francés era cuando publicaba el último capítulo de una de sus obras más emblemáticas, Los Miserables, una novela que le encumbró a la fama y que le ha convertido en un referente de la literatura universal. Víctor Hugo, a causa de los de la profesión militar de su padre, residió en diversas localidades francesas en su infancia, como Elba, Marsella y Nápoles, cuando precisamente su progenitor acompañó a España al nuevo rey José I, el célebre Pepe Botella, que así le llamaban al rey, hermano de Napoleón Bonaparte. El joven Víctor Hugo llegó a Madrid, donde residió durante los siguientes 2 años. A partir de 1815, Víctor Hugo se establece en París, instruyéndose con el objetivo primordial de dedicarse a la literatura. Fue un excelente estudiante hasta el punto de que a los 15 años fue premiado por la Academia Francesa por un trabajo lírico, preludio de su primer gran libro de poemas de 1822, cuyo tema es Odas y Poesías Diversas. Fundó junto a sus hermanos y Eugenia, también escritores, la revista Le Conservateur Littéraire. ¡Ay, Dios! La literatura literaria conservadora, en donde publicó la novela Boc Jargal, que ya nuestra compañera Aurea mencionó. Su casi infinita capacidad productiva proporcionó grandes obras a la literatura universal, con títulos como Cromwell en 1827, Nuestra Señora de París, conocida también como El Jorobado de Notre Dame, en 1831, o El Rey se divierte en 1832. Víctor Hugo, una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, su obra tampoco estuvo exenta de polémica por la acción de la censura, que, por ejemplo, prohibió su triunfal obra teatral Marion Delarme en 1829, aunque al año siguiente logró un rotundo éxito con el drama Hermione en 1830. En julio de 1851 denunció las ambiciones dictatoriales de Luis Napoleón tras el golpe de Estado. Huyó a Bélgica, no publicó ninguna obra entre el 43 y el 51, pero sí concibió su novela Los Miserables y compuso numerosos poemas que aparecieron posteriormente.
come home. A heart full of love. He was never mine to A heart full of you. A single look and then I knew. These are words he'll never say. Not to me. From today. Not to me. Not for me. One more time. One more time. One day. Otro de los grandes autores del teatro francés lo fue sin duda alguna Alejandro Dumas, hijo. Nació un 27 de julio de 1824 y fue un escritor y novelista francés, autor de la conocida novela Rosa, la Dama de las Camelias, adaptada a la ópera en La Traviata de Giuseppe Verdi, así como en numerosas producciones teatrales y películas. Siguió los pasos de su padre, Alejandro Dumas, célebre autor de obras teatrales y novelas ya clásicas como Los Tres Mosqueteros. Dumas, hijo, fue admitido en la Academia Francesa en 1874 y le concedieron la prestigiosa distinción Legión de Honor en 1894. Las obras de Dumas padre han sido traducidas casi a 100 idiomas y es uno de los franceses más leídos. Varias de sus novelas históricas de aventuras se publicaron en formato de series, como El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, 20 años después. Sus novelas han sido adaptadas desde el principio del siglo XX en casi 200 películas. Escritor prolífico en diversos géneros, comenzó su carrera escribiendo obras de teatro. Escribió artículos en revistas y libros de viaje. Sus trabajos suman casi 100.000 páginas. Las leyes por aquella época le permitieron a Dumas padre separar al hijo de su madre, y la agonía de ésta inspiró a Dumas, hijo, en sus escritos sobre caracteres femeninos y trágicos. En casi toda su obra enfatizó el propósito moral de la literatura, y en su novela El Hijo Natural, en 1858, expuso la teoría de que aquel que trae un hijo ilegítimo al mundo tiene la obligación moral de legitimarlo y casarse con la mujer. Además de soportar el estigma de la ilegitimidad, Dumas hijo llevaba sangre negra. Su abuelo, el general Tomás Alexandre Dumas, era un mulato, hijo de un noble blanco francés y una esclava negra haitiana. En los internados escolares, Dumas hijo fue siempre vituperado por sus compañeros. Todas estas experiencias determinaron sus pensamientos, comportamiento y escritos. En su primer libro de poemas, Pecados de Juventud, en 1847, denunciaba de alguna forma la vida disipada que llevó en su juventud, renegando de ella. En 1844, Dumas se trasladó a San Germán, en Laye, para vivir con su padre. Ese mismo año en París conoció a Marie de Duplessis, una joven cortesana que inspiraría su novela romántica La Dama de las Camelias en 1848. Adaptada como obra teatral,
alcanzó tal éxito que animó a Dumas a proseguir con su carrera de dramaturgo. Se tituló en inglés Camila y constituyó la base para la ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata, en 1853. La novela pertenece al movimiento literario que se conocería como realismo, siendo una de las primeras que formarían parte de la transición del romanticismo. El rango aristocrático de su padre ayudó a Alejandro Dumas a comenzar a trabajar para Luis Felipe I de Francia. Después se dedicó a la escritura, en la que triunfó muy pronto. Décadas después, con el ascenso de Luis Napoleón Bonaparte, en 1851, Dumas cayó en desgracia y se marchó a Bélgica, donde vivió varios años. Viajó a Rusia, donde residió años antes de trasladarse a Italia, y en 1861 fundó y publicó el periódico El Independiente, que apoyaba el esfuerzo de unificación de Italia. En 1864 regresó a París. En sus obras teatrales, cargadas de enseñanzas morales, denuncia los prejuicios sociales de la época y aboga por los derechos de la mujer y de los niños. En 1863 vio cómo la Iglesia Católica incluía todas sus novelas románticas en el índice de libros prohibidos. La Dama de las Camelias es una novela de 1848 de Alejandro Dumas hijo. Pertenece al movimiento literario conocido como realismo, pero conjugando igualmente elementos propios del romanticismo como la pasión y la muerte. La novela está ambientada en París y se centra en el turbulento romance de la cortesana Margarita Gautier y un joven de la alta sociedad llamado Armando Duval. Era común encontrar en la obra de Dumas enseñanzas morales, rechazo a los prejuicios sociales de su época y una constante simpatía por los derechos de las mujeres y los niños. Hablando específicamente de La Dama de las Camelias, vemos una mirada a la prostitución, los celos, la venganza y por sobre todo la abnegación y redención por amor. Si bien estuvo censurada un tiempo debido a que la sociedad de entonces consideraba el tema demasiado inmoral, eso no impidió que La Dama de las Camelias escalara hasta el lugar que ocupa gracias a... Número 1. Dumas escribió la novela cuando tenía apenas 23 años y la terminó, según sus propias palabras, en el corto periodo de 3 semanas. Número 2. La obra está inspirada en un hecho real de la vida de Alejandro Dumas, que corresponde a un romance que tuvo con una joven llamada Marie Duplessis, cortesana de París que mantuvo numerosas relaciones con grandes personajes de su época. La relación entre Duplessis y Dumas estuvo llena de altibajos, reproches y celos, tal y como se apreciaría en la novela más tarde, aunque algunos sostienen que Dumas escribió la historia de forma mucho menos fiel y más dramática. La figura de Duplessis, por su parte, debido a su estilo de vida y personalidad, representa uno de los mayores exponentes del romanticismo francés. Actualmente existe un castillo del siglo XVI en el pueblo normando de Gassé, que alberga un museo dedicado a la vida de esta memorable mujer. Fue la novela de Alejandro Dumas la que hizo que esta flor se volviera popular en Europa. Número 4. La Dama de las Camelias pudo haber tenido un final en el olvido. Resulta que un amigo de Dumas le sirvió de copista durante la redacción de la obra a condición de que Dumas le regalara el manuscrito original. Poco tiempo después, este amigo partió hacia la India inglesa llevando dicho manuscrito en su maleta. Desgraciadamente, al llegar al Cabo de Buena Esperanza, una tormenta obligó a los tripulantes a arrojar por la borda todo el equipaje de los pasajeros, de modo que el original se perdió para siempre en las profundidades del mar. Por suerte para nosotros, Dumas fue más obstinado que el destino y ya había realizado una copia antes de que ocurriese el mencionado suceso. Número 5. Si bien la obra resonó con fuerza desde el momento de su publicación, alcanzó la cúspide de su popularidad al ser adaptada al teatro, lo que animó a Dumas a seguir incursionando en la dramaturgia. En inglés, la obra es conocida simplemente como Camille, y algo que debemos saber también es que esta novela inspiró la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Y finalmente, número 6.
Volviendo a Marie Duplessis, es justo mencionar que la razón por la cual este libro se titula La Dama de las Camelias es que esta joven prostituta que logró colarse en la alta sociedad y conseguir que sus amantes la mantuvieran, tenía por costumbre complementar su atavío personal con un ramo de camelias. Esto correspondía en realidad a un código íntimo y sutil entre ella y sus amantes. Usualmente las camelias que portaba eran de color blanco, lo que delataba su disponibilidad, excepto en determinados días del mes durante los cuales las camelias que portaba eran de color rojo. A buen entendedor, pocas palabras. Y bueno, no hace falta aclarar que Dumas retrató al personaje de Margarita Gautier con esta misma costumbre. Por último, traemos a Gaston Leroux, autor de la novela El fantasma de la ópera. Fue un versátil escritor francés apasionado por el teatro, preocupado por la muerte y su frontera con la vida, así como la reencarnación alternativa. Sus primeros años los vivió en Normandía, donde estudió, comenzó a escribir y a ganar premios por sus habilidades literarias. En 1889 su padre murió y le dejó 1.000.000 de francos como herencia. Era una gran cantidad para un joven de 21 años que en muy poco tiempo despilfarró totalmente. Los primeros libros de Leroux aparecieron en 1903 y fue hasta 1907 que surgió El misterio del cuarto amarillo, que obtuvo reconocimiento. Gaston Leroux siempre fue un gran admirador de nuestro Edgar Allan Poe y Sir Arthur Conan Doyle, además de tener influencia de Stendhal, Alejandro Dumas y Victor Hugo. El fantasma de la ópera es una novela de Gaston Leroux inspirada por la también novela Trilby de Georges du Maurier. Fue publicada en 1910 y ha sido adaptada numerosas veces como película y actuaciones en teatro. La novela combina romance, terror, misterio y tragedia y relata la historia de un hombre misterioso que aterroriza a la ópera de París para atraer la atención de una joven cantante a la que ama. La primera filmación de la historia de Gaston Leroux data desde 1925. El legendario actor Lon Chaney caracterizó el cadavérico fantasma y Mary Philbin a la novel cantante Christine Daae. Fue dirigida magistralmente por Rupert Julian. La versión finalmente se convirtió en un clásico del cine mudo. Los novelistas siempre buscan hacer atractivas sus obras, a fin de que sus lectores no se aburran, y para ello muchas veces utilizan alguna historia auténtica, que luego adornan hasta increíbles extremos, como hizo Gaston Leroux con El fantasma de la ópera, y por supuesto anunciando con toda seriedad y sin sonrojarse que el libro estaba basado en hechos reales y que el fantasma realmente existió, y revelaba cómo había encontrado evidencias en los archivos nacionales de música. Sus dones investigadores, literarios y descriptivos habían alcanzado la madurez. Su relato se ubica en 1880 y mezcla genialmente entrevistas. Sus relatos se ubican en 1880 y mezclan genialmente entrevistas artísticas de la época con hechos narrados en forma periodística. El primer paso de esta enigmática historia ya se ha dado. Un grupo de ansiosos lectores esperan cada fascículo
el cual era acompañado con imágenes del protagonista en diversas acciones. El siguiente escalón se dio en 1925, cuando la Universal en Hollywood lo llevó a la pantalla grande, y la historia y el film hicieron un extraordinario impacto en las masas. Sin embargo, Leroux no vivió suficiente para disfrutar de este éxito, y en 1927, a los 59 años, murió víctima de uremia. En 1980, su hija Madeleine declaró en una entrevista el gran humor y amabilidad de su padre, así como las largas horas que dedicaba a escribir sentado en su escritorio. En la década de los 80, Andrés Lloyd Webber musicalizó y adaptó esta novela, con la que la leyenda creció. Además de que un moderno musical con sabor tradicional y moderno se abrió paso en la legendaria historia del West End de Londres y Broadway en New York. Bueno, ¿qué les pareció? Maravilloso. El trabajo de hoy. Esperamos en ustedes, que nos den su opinión, porque sí hemos ido trayendo desde el teatro, desde las épocas más antiguas, desde los inicios, los orígenes, y ya pues estamos en Nueva York, en Broadway, y más o menos se ha ido modificando cada uno de los pasos, como ustedes han podido ver a través de nuestro trabajo literario aquí en este programa de Literatura Visión. Entonces seguimos con el programa, y traemos como siempre al doctor Luis Alberto Ambrogio, que es miembro de honor de nuestra academia y es asesor cultural de Literatura Visión. Él nos trae en este ciclo de poetas laureados y su relación con la literatura hispana. Vamos a ver esta tercera parte es la segunda parte de estos episodios que nos está trayendo el doctor Luis Alberto Ambrogio. Adelante, doctor, tiene el micrófono, corre en video. Buenas tardes, doctor Ambrogio, ¿cómo se encuentra hoy?
Buenas tardes, muy bien. Ay, qué bueno. Aquí entusiasmado con seguir nuestro paseo por este recorrido por los poetas laureados estadounidenses. Yo quería dicho hacer... sea de paso, Sí, dígame, disculpe. no, que dicho sea de paso, son parte de esta antología de poetas laureados estadounidenses que edité y publiqué en el año 2018. Para quienes estén interesados, pues les recomiendo esto, pues porque ahí tienen un resumen de la vida riquísima de estos poetas y también una muestra de 4 poemas en cada caso traducidos al español. Excelente. Sí, lo pondremos en pantalla para que los interesados puedan ver más o menos la presencia del libro y lo puedan conseguir. Es un tema muy interesante. Y yo le iba a preguntar, porque esto es una pregunta que en ocasiones se ha hecho entre la audiencia, más o menos. No sé si será una pregunta correcta o no, pero ¿cuáles son las características que puede tener o pueda necesitar un poeta para aspirar a ser un poeta laureado? ¿Y de qué depende? Muy bien, es una excelente pregunta. En realidad, obviamente depende de que sea un poeta destacado, reconocido, generalmente es recomendado por instituciones que ya están dentro de la literatura, de universidades, etcétera. No son necesariamente los poetas a veces más destacados, porque hay poetas muy importantes que lo han considerado las antologías mundiales, etcétera, como muestras de poetas estadounidenses, y sin embargo no han llegado a ejercer este puesto o ser nombrados como poetas laureados. Pero ciertamente tienen todos ellos una trayectoria importantísima en términos de publicaciones, en términos de actividades en pro de la poesía, en pro de reconocer el valor de la literatura como, digamos, una importante medio para ejercer civilmente el poder. Excelente. Bueno, entonces, sí. Voy a comenzar entonces este segmento con Mark Strand, que es interesante porque nació él en Somerset, en una isla, Prince Edward, en Canadá. Y de hecho, sea de paso, varios de los poetas laureados estadounidenses han nacido en otros países, como en este caso Mark Strand en Canadá, pero obviamente luego de algún modo o de otro pues han venido a residir y se han hecho ciudadanos estadounidenses. En el caso de Mark Strand es muy interesante porque él creció en varias ciudades de Estados Unidos, pero también en Colombia, México y Perú. Recibió su primer grado universitario en el Antioch College de Ohio y luego estudió en la Universidad de Yale. Él se especializó mucho en poesía extranjera, como poesía italiana del siglo XIX. Lo hizo con un estudio bajo una beca Fulbright en la Universidad de Florencia, y luego estuvo en varias universidades de Iowa, en Harvard, Princeton enseñando, en Johns Hopkins, en la Universidad de Columbia. También pasó, incluso como Elizabeth Bishop, un año en Brasil, en el año 1965. Es interesante en el caso de Mark Strand el hecho de que publicó varios volúmenes de traducción de obras, por ejemplo, de Rafael Alberti, de Carlos Drummond de Andrade, entre otras. Porque es interesante por el hecho de que realmente siempre estuvo en contacto
con esos lugares donde él de algún modo vivió, como Perú, Colombia, en este caso España y otros. De hecho, también escribió un volumen, editó una serie de volúmenes bajo el título Otra República, 17 escritores europeos y suramericanos. Y esto lo editó con otro poeta laureado, Charles Dimmock. Así que yo creo que es interesante el destacar esto, que estos poetas que dedicaron luego también su vida como poetas laureados a promover la poesía, a promover eventos en la Biblioteca del Congreso, a participar, por ejemplo, en programas televisivos y siempre promoviendo la poesía, por ejemplo, entre jóvenes, o promoviendo la poesía entre diferentes grupos étnicos. Así que además de ese interés, realmente siempre, en algunos de sus casos, muchos de sus casos, mostraron ese interés por las culturas hispanas, por la literatura hispana. El otro poeta que está en esta época es Robert Pinsky, que fue poeta laureado de 1977 al 2000. Pero de él voy a dejarlo para dedicarle totalmente el próximo programa, porque yo creo que se lo merece. Y tengo el gusto de haber editado de él su poesía selecta en español, titulado Guinza Zamba. Entonces hablaré de él y de este proyecto y de esta experiencia. En el año 2007-2008, el poeta laureado fue Charles Dimmock, que acabo de nombrar. Es interesante porque este es otro poeta que nació en Belgrado, Yugoslavia, en 1938. Y ha sido calificado como uno de los poetas más viscerales y originales de nuestra época. Él obviamente dice que ha recibido una educación obviamente típica y muy controvertida, pero al mismo tiempo pues obviamente eso le ha servido para reaccionar y de un modo que realmente nos alimenta con su visión poética. Él ganó varios premios Pulitzer de poesía y también yo creo que es importante cómo Dimmock él extrae de la sátira oscura de Europa Central, de la rapsodia sensual de América Latina y de las cargadas justaposiciones del surrealismo francés para crear un estilo sin comparación en la literatura estadounidense. Y sin embargo, el verso de Dimmock permanece reconocidamente estadounidense, a pesar de todas esas influencias que él brotan en su poesía. Y como dije antes, participó en numerosos proyectos de traducción de escritores suramericanos. Es otro de los poetas laureados. Charles Dimmock, por ejemplo, le dedica un poema titulado En la biblioteca a Octavio Paz. Él dice, el primer estrofa es muy interesante, dice, hay un libro llamado Diccionario de Ángeles. Nadie lo ha abierto en 50 años. Lo sé, pues al abrirlo las tapas crujieron, las páginas se desmoronaron. Allí descubrí que alguna vez los ángeles fueron tan numerosos como las especies hay de moscas. El cielo del atardecer solía llenarse de ellos. Era necesario agitar ambos brazos para mantenerlos alejados. Bueno, este es simplemente un ejemplo de esa poesía visceral que mencionaba anteriormente en el poema que dedicó a Octavio Paz. El otro poeta laureado
es W.S. Merwin, que ya cité anteriormente también. Él fue poeta laureado en el año 2010-2011. Viajó por Europa y en 1950 en Mallorca consiguió como empleo el ser instructor del hijo de Robert Grace, allá en Mallorca. Allí conoció a Dido Milroy, con quien se casó luego de divorciarse de su primera esposa. Esta relación con Dido tuvo mucho que ver con la dedicación de Merwin a su trabajo de traductor y a su presencia en los círculos literarios. Fueron amigos de Sylvia Plath y de Ted Hughes, así como testigos del final brutal de su matrimonio y el suicidio de Sylvia Plath. Bueno, es interesante esta relación y esta estadía de W.S. Merwin, que ahora, como dije anteriormente, vive en Hawái, y a quien tuve el gusto de conocer y dialogar. Y entonces todas sus influencias, sus traducciones han sido importantísimas. Por ejemplo, traduzco entre las traducciones publicadas El Purgatorio de Dante, obviamente esto lo hizo del italiano, pero también tradujo el poema del Mio Sí, tradujo El Lazarillo de Tormes, así como diversos volúmenes de Federico García Lorca y de Pablo Neruda. Él recibió el premio de traducción Harold Morton Landon por sus traducciones selectas. Es interesantísimo nuevamente esta relación y cómo, por ejemplo, en el caso de Merwin, traduce dos obras clásicas fundamentales de la literatura española, como son El Mio Sí y El Lazarillo de Tormes. El próximo poeta laureado fue Philip Levine, que fue poeta laureado del 2011 al 2012. Es interesante porque creció en la ciudad industrial de las fábricas de automóviles de Detroit y se encariñó, pero se fascinó desde joven con los eventos de la Guerra Civil Española y honró la clase trabajadora de Detroit, así como el movimiento de los revolucionarios españoles en sus libros titulados Los Nombres de los Perdidos, de 1976. Leibovitz, que es uno de sus críticos literarios, resume, digamos, un poco la poesía que vivió Levine y cómo conectó a ambos grupos durante su estadía inquietante en Barcelona, el grupo de trabajadores de Detroit con los trabajadores y revolucionarios de la Guerra Civil Española, trabajadores silenciosos, explotados, y la revolución olvidada de un arte, tal cual el cortante miedo racista de la otra. Y Leibovitz lo resume, dice: el yo español del poeta, como él lo llama, de Levine, está emparentado con su yo de Detroit, ambos testigos del ideal visionario destruido. Excelente. Él es realmente excelente. Y después coeditó dos libros de traducciones, uno que se titula Fuera del Mapa, poemas selectos de Gloria Fuertes, y Turumba, poemas selectos de Jaime Sabina. Esto lo hizo con otros, en el segundo lo hizo con Ernesto Trejo y el primero con Ada Long. Bueno, digo rápidamente, como dije, la otra poeta laureada, Natalia Trejo, y joven, de 2012-2014, a ella le dedicaré un segmento próximamente, así que la voy a pasar por alto en este momento para no perder el tiempo y acabar ya esta sección.
Charles Wright, que nació en Tennessee. Él se educó en la Universidad de Iowa y en otros lugares, pero también tiene una relación muy grande con la literatura hispana. De hecho, él publicó un poema titulado Zodíaco Negro, que obtuvo el premio Pulitzer y fue el premio al mejor libro de Los Angeles Times, y que fue traducido en español y publicado en español bajo el título Zodíaco Negro, con un prólogo de Harold Bloom. Fue publicado por la editorial Pretexto de España, importante y prestigiosa editorial. Y también ha escrito varios volúmenes de crítica literaria, tradujo los poemas de Eugenio Montale y otras traducciones. Es interesante, también Charles Wright está en la Universidad de Virginia, vive ahí, y he tenido varias oportunidades de conversar con él en diferentes ocasiones. La otra poeta, el otro poeta en el año 2015-17 es el primer poeta laureado hispano-unidense, que es Juan Felipe Herrera, del cual le dedicaremos un segmento la última semana del mes de marzo, y compartiré allí algunos poemas de él. Bueno, con esto voy a cerrar este periodo, y todos ellos, obviamente hay dos poetas laureados después de Juan Felipe Herrera, que es una Tracy Smith, y que también ha sido traducida al español, y la otra es la Joy Harco, que es de origen obviamente indígena, de las comunidades nativas de los Estados Unidos, y que también tiene expresiones hispánicas, aunque no está incluida en esta antología porque esta se editó en el año antes de que ella fuese nominada. Bueno, muchísimas gracias, y espero que compartir con ustedes la próxima semana entonces la obra y la vida de Robert Pinsky y su relación con el español. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Le esperamos entonces la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es increíble la cantidad de personas que hay como poetas laureados en los Estados Unidos, que es bueno que se vayan conociendo. El doctor tiene una cantidad de amigos que, bueno, la trayectoria de él no ha sido corta, pero trae una cantidad muy grande de personas que tienen grandes valores literarios, y aquí lo podemos comprobar. Entonces, ahora seguimos con nuestra querida doña María Luisa Aragón. María Luisa nos trae un trabajo bello en el día de hoy, y lo más gracioso es que la van a ver en las fotografías, ella aparece, no siempre esto ocurre, pero en esta ocasión, en cada una de las vistas van a ver a una María Luisa Aragón divertida haciendo este programa, que se trata de la Catedral de Santiago de Compostela. En ellas también aparece el príncipe, antes de ser el rey Fernando de España, está también como cuando era príncipe. Todo eso en este trabajo, en esta narrativa de doña María Luisa Aragón. Vamos a darle paso para que ustedes lo disfruten. Les saluda Marisa Aragón, de Valencia, España, para Literatura Visión. El relato de hoy es la Catedral de Santiago, declarada Monumento Histórico Artístico en 1986. La catedral, en honor al apóstol Santiago, supone el máximo exponente del románico español y uno de los centros más representativos del cristianismo junto a Roma y Jerusalén.
En el año 1075 se inician las obras de la catedral románica bajo el reinado del rey Alfonso VI. Diversos avatares suspenden o cuando menos ralentizan las obras. Poco a poco la construcción de la catedral avanzaba a lo largo del siglo XII. El rey Fernando II encargó en 1168 al maestro Mateo la terminación de las obras de la catedral compostelana. En el pórtico de la Gloria, el maestro Mateo combinó las influencias francesas, italianas e hispanas con un pórtico de granito policromado, obra cumbre de la escultura románica. Según la inscripción que figura en los dinteles del pórtico, fueron colocados por el maestro Mateo el día 1 de abril de 1188. Constando en el códice calixtino se colocó la última piedra en el año 1122 y con la presencia del rey Alfonso IX se celebró la consagración de la basílica. A pesar de ser inicialmente de estilo románico, sufre una importante transformación en una gran obra de estilo barroco en el siglo XVII. Bajo sus techos abovedados y piedras milenarias encontramos el Museo Catedralicio, el claustro del siglo XVI y la cripta donde poder apreciar varios vestigios románicos y góticos. En su interior se encuentra uno de los elementos más importantes. El botafumeiro es uno de los símbolos más famosos y populares de la Catedral de Santiago de Compostela. Es un incensario de grandes dimensiones que se mueve desde la cúpula de la catedral, desde donde se cuelga por un sistema de poleas hacia las naves laterales. 8 hombres son necesarios para moverlo. Los conocidos tiraboleiros. Pesa 53 kilos y mide 1,5 metros. Está suspendido a una altura de 20 metros y puede alcanzar los 68 kilómetros por hora. El abrazo al apóstol. La vista nos lleva al altar mayor que rodeamos para subir a dar un abrazo a la imagen del apóstol que preside el templo. El sepulcro de Santiago. Bajo el altar está la cripta, la verdadera meta del camino de Santiago. Los muros de la antigua tumba y en medio la urna que contiene los restos del apóstol. En el exterior de la catedral apreciamos la plaza del Obradoiro. Es el centro monumental de Santiago de Compostela. Su nombre gallego parece derivarse de los talleres de canteros que trabajaron en la construcción de la fachada barroca de la catedral, que domina la plaza y da la bienvenida a los miles de peregrinos que llegan por el camino de Santiago. Los edificios que cierran la plaza, la catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, hoy Parador Nacional, la sede del rectorado de la universidad y el ayuntamiento de Santiago, son representación de los principales polos de la vida de la capital gallega: la religión, la educación universitaria y la atención al peregrino y al viajero, y la administración. Este año, 2021, es el año santo jubilar compostelano. Cuando el 25 de julio, festividad de Santiago, coincide en domingo, es año santo jubilar compostelano. Esto se produce cada 11, 6, 5 y 6 años, excepto cuando el último año de un siglo no es bisiesto. Deseo que hayan disfrutado de este relato de Santiago de Compostela. Gracias. Ahora, hoy nos complace presentar los perfiles literarios que presenta Olga Muñoz. Olga Muñoz se ha propuesto traer diferentes invitados para hacer más o menos su pedacito, su cápsula de perfiles literarios, y hoy ella nos trae a una de las miembros fundadoras de la academia en la Florida. Estamos hablando de la señora Sonia Castro, que se unió a la academia desde 2014, finales de 2014, no recuerdo exactamente, pero cuando se abrió el primer capítulo de esta academia, Sonia estuvo presente y sigue presente como miembro de la academia. La tenemos hoy junto con Olga Muñoz en sus perfiles literarios. Adelante.
Hola amigos, muy buenas tardes. De nuevo, Perfiles Literarios en Literatura Visión, presentando hoy una nueva invitada, la señora Sonia Castro, miembro fundador de la organización. Bienvenida. Adelante, Sonia. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Castro, soy poeta y escritora, miembro fundador de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, capítulo de la Florida. Gracias a la invitación de Literatura Visión, voy a compartir con ustedes un tema que no ha sido muy manido, de uno de los hombres más grandes que ha dado nuestra América, José Julián Martí Pérez. Lo titulé así, Martí visto desde otro ángulo de la historia. Dicen que las personas o cosas que hemos de encontrarnos, la vida nos la pone en el camino. En cuanto al pensamiento filosófico de Martí, es por donde va este tema. El trascendentalismo. El trascendentalismo fue un movimiento político, filosófico, literario que surgió entre los años de 1836 y 1860. Surgió en la Iglesia Unitaria como un movimiento reformista para tratar de ampliar el pensamiento de su líder religioso y pastor William Ellery Channing sobre el pensamiento intuitivo y el Dios interior. Trascendentalismo entonces es una filosofía idealista que en general hace hincapié en lo espiritual sobre lo material. Por su propia naturaleza, el movimiento es difícil de describir y su cuerpo de creencias difícil de definir. Su médico más importante y portavoz en la manifestación de Nueva Inglaterra, Ralph Waldo Emerson, la llamó la Saturnalia o exceso de fe, lo que es conocido popularmente como trascendentalismo entre nosotros, escribió. Es idealismo y el idealismo y como aparece en 1842. Esa descripción menciona dos de los mismos elementos, un énfasis en la conciencia espiritual y un interés en los diversos tipos de idealismo filosófico que hacen que el trascendentalismo sea tan difícil de describir. En realidad no podemos hablar de un movimiento trascendentalista bien organizado y delimitado como tal. En su lugar, nos encontramos con un grupo sin mayor cohesión de los autores, predicadores y profesores unidos por un odio mutuo a la ortodoxia unitaria, un deseo común de ver la vida cultural y espiritual de América liberada de una esclavitud en el pasado y la fe común en el ilimitado potencial de la vida democrática de América. Situado en la zona de Concord, Massachusetts, en los años comprendidos entre 1835 y 1860, los trascendentalistas no forman un grupo cerrado, sino más bien una federación laxa. A pesar de un movimiento como el trascendentalismo, no puede decirse que han tenido un líder distinto. Emerson fue claramente su figura central. La publicación de su naturaleza en el año de 1836 se considera generalmente para marcar el comienzo de un movimiento identificable. Las siguientes 2 décadas fueron a ver numerosas nuevas obras de Emerson y poemas, ensayos y libros de figuras trascendentalistas otros como Henry David, Orestes Bronson, Amos Bronson Alcott, Margaret Fuller, George Ripley y Theodore Parker. El pensamiento intuitivo. Un proceso cognitivo que no está sujeto a un previo análisis o deducción lógica, sino que nace de una intuición o percepción sensorial evidente. Eso es el pensamiento intuitivo. Para los trascendentalistas, el alma de cada ser es identificada al alma del mundo y contiene lo que el mundo contiene. Durante el siglo XIX, a raíz de su largo exilio neoyorquino, José Martí fue uno de los intelectuales hispanoamericanos que conoció más de cerca el campo cultural y político norteamericano. Si bien ese periodo ha sido muy estudiado, el carácter decisivo que tuvo el encuentro de Martí con el trascendentalismo y su consecuente apropiación y resignificación del discurso de Emerson ha sido un aspecto poco atendido. El análisis de esta cuestión, por una parte, permite relevar su importancia orientadora en relación con sus objetivos estéticos y políticos en el momento de escritura que tiene como punto de partida a una de sus obras cumbres, Ismaelillo.
Por otra, conocer el modo en que Martí recupera la tradición norteamericana permite redimensionar el carácter de los vínculos que establece en ese mismo momento con otros autores cubanos y latinoamericanos del siglo XIX. A raíz de su desembarco en la gran ciudad de la modernidad, señala Ángel Rama, Martí no solo profundiza en la obra de Emerson, sino que realiza un viraje fundamental en su pensamiento filosófico, que asimismo, añadimos, se produjo en sus presupuestos estéticos. De ese modo, explica, hay una circunstancia que para nosotros divide la obra de Martí en dos épocas precisas. Su asimilación del pensamiento norteamericano a partir de 1880. Su obra anterior, con todos sus atisbos, carece de la sazonada claridad de pensamiento que adquiere a partir de esa fecha. La lectura de la obra de Emerson fue sin lugar a dudas un suceso muy significativo en la vida y en la obra de José Martí. Cuando llega a Nueva York, Emerson ya era un escritor de 77 años y que moriría 2 años más tarde. Por ser reconocido como poeta y pensador en los círculos literarios y académicos, desde hacía décadas había logrado situarse en el centro del canon norteamericano. La circulación de sus libros se extendía por las ciudades más importantes del país. Su nombre aparecía con frecuencia en los periódicos norteamericanos y aunque ya no las ofrecía, sus prestigiosas conferencias eran muy bien recordadas por un público lector que lo reconocía. Sostiene José Balón, más que faro, Emerson fue una chispa encendedora. Al mismo tiempo de descubrir en él una cosmovisión afín, vio propulsada su propia reflexión metalingüística y llegó a dar forma a las premisas centrales de su teoría poética. El hallazgo de su obra, la profundización de su pensamiento, que significó al mismo tiempo el descubrimiento y el encuentro de otros autores norteamericanos, que le permitió reorientar su pensamiento en términos no solo filosóficos, sino también estéticos, políticos y culturales, con el propósito específico y evidente de atender a una preocupación central en sus reflexiones, aquello que Rama ha denominado la incorporación de la América hispana a la modernidad. Para Martí, como Emerson, solamente la observación de la naturaleza, pues Emerson, como principal iniciador del llamado Renacimiento americano, representa para Martí no únicamente la posibilidad de una literatura afincada en lo propio americano, sino además un modo original de ver y asumir el Bueno, agradecemos a Olga que haya invitado a Sonia, un trabajo muy bonito sobre José Martí. Y bueno, seguimos el curso del programa con los anuncios de esta semana. Hola amigos, un saludo cordial a toda la audiencia con un avance de nuestra programación habitual. El próximo lunes 15 de marzo de 2021 continúa el doctor Luis Alberto Ambrosio con poetas laureados estadounidenses, presentando a Robert Pinsky y su relación con el idioma español. También continuaremos con la presencia de don José Gabriel, delegado de la ANLMI en Sevilla, España. Y comienza una cápsula de 5 minutos con Lucy Presenta, a cargo de Lucy Carlos Hama, miembro de honor de la ANLMI. Bienvenida. Sintonícenos y sea parte de nuestra audiencia por las redes sociales y a través de YouTube a las 4 de la tarde, hora del este. Literatura Visión está auspiciada por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, una entidad no lucrativa, bajo la dirección general de la doctora Rosalía de la Soledad, fundadora, y la producción de Alexandra Ruiz, directora de diseño gráfico. Para Literatura Visión, Olga Muñoz, publicista de ANLMI en Estados Unidos. Literatura Visión, con una nueva visión de la literatura. Buenas tardes. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos
puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, vamos llegando al final del programa. Y para finalizar, tenemos un trabajo magnífico que nos trae. Y ustedes saben que España comienza una segunda etapa con esta nueva directiva y han entrado una gran cantidad de delegaciones de muchísimas provincias. En este caso, cada vez que le toque la oportunidad a España de compartir con nosotros en Literatura Visión, pues iremos trayendo a sus delegados uno a uno para que ustedes los vayan conociendo, vean su calidad literaria de cada uno, cómo trabajan y qué clase de personas son los que están dirigiendo la academia allá en España. Personas ejemplares dentro de la literatura, y como una muestra traemos a doña Eugenia Sánchez Rodríguez, delegada de la provincia de Alicante. Y también, después de ella, tendremos los poemas de José Luis Labat, una gran persona, un gran poeta al que yo personalmente admiro por su poesía y por su forma de declamarla. Con ustedes dejamos este espacio finalizando el programa de Literatura Visión y esperamos que todo lo que se ha hecho en el día de hoy sea del agrado de todos ustedes. Esperamos sus comentarios y, como siempre, estamos también en YouTube, pero queremos saber cómo piensan ustedes de este programa de Literatura Visión. Así terminamos el día de hoy y les dejamos con un fuerte abrazo desde New Jersey. Aquí en Literatura Visión, vamos por más. Hasta el lunes que viene. Buenos días y un saludo a todos los integrantes de la Academia y Literatura Visión. Mi nombre es Eugenia Sánchez Rodríguez, residente y delegada de la Academia en Alicante, España. Mi profesión es educadora de educación especial y ahora, recientemente, hace unos 8 años o así, me estoy dedicando a la escritura. Y hasta ahora he publicado 2 libros con mucha aceptación que os los voy a enseñar. Uno es un poemario que se titula Espacios en el agua, voces en el mar, que trata sobre las tragedias y las bellezas del mar Mediterráneo. Es un libro bellísimo con ilustraciones también muy bonitas. Y el segundo libro, publicado con gran aceptación, lo he ido creando durante los meses de confinamiento que todo el mundo hemos sufrido debido a la pandemia de la COVID-19. Durante el año pasado fueron días muy tristes porque nadie conocíamos esta enfermedad y estábamos en casa y mi hijo y yo fuimos haciendo este libro de poemas que se titula a ver si se puede ver, Lo que Abril me dijo. Bien, están en Amazon, se pueden adquirir cuando se quiera y son muy bellos para compartir. Bien, también he participado en varias antologías poéticas, entre ellas una muy aceptada y muy difundida que es sobre el personaje del poeta, escritor y dramaturgo Mario Benedetti. Ahora mismo tengo varios proyectos en marcha que espero que vean la luz durante este año. Bien, al igual que la otra exposición que hice anteriormente hace unos meses,
el año pasado creo que fue, sobre el teatro de entreguerras en España. Hoy quiero colaborar con vosotros con un personaje, un poeta alicantino que fue y sigue siendo como un icono de la poesía tanto española de posguerra como aquí en la tierra donde se le ama muchísimo. Estoy refiriéndome al poeta Miguel Hernández Gilalbert. Miguel Hernández nace en Orihuela, que es un pueblo de interior en la zona de Alicante, en el 30 de octubre de 1910 y muere el 28 de marzo de 1942. Fue y sigue siéndolo por el legado que ha dejado. Los poetas dicen que no mueren, son eternos. Es un gran dramaturgo también español. Miguel Hernández procede de una familia humilde y debido a eso tuvo que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar. Su trabajo principal fue ser cabrero, o sea, pastorear cabras por el monte, a lo que se dedicaba su familia. Pero es allí, en el campo, en la soledad de ese adolescente, donde empieza a conectar con, dijéramos, su parte creativa, ¿no? Y se hizo un gran lector de poesía. Entre que fue a caer en la lectura de los grandes clásicos, pues, y su gran capacidad de sensibilidad ante la naturaleza, fue creando sus primeros poemas. Es allí, en Orihuela, donde en su juventud conoce a su buen y gran amigo Ramón Sigé, al que dedicará su última obra, la elegía a Ramón Sigé. Con él establece una gran amistad y dijéramos que forma parte ya de su familia, ¿no? Y es a partir de 1930 cuando comienza a publicar sus poesías Miguel Hernández, en revistas como El Pueblo de Orihuela o El Día de Alicante. Y es en esa década del 1930 cuando se decide, con apenas pocas pesetas, viajar hasta Madrid. Una vez en Madrid entabla amistad con Pablo Neruda y empieza a colaborar en distintas publicaciones y así establece esa relación literaria que él tanto ansiaba, una relación culta con los grandes poetas de la generación del 27 que evidentemente estaban ubicados en la gran capital de España. Ya a su vuelta a Orihuela publica un primer libro que se llamará Perito de Lunas, en 1933, donde se refleja la influencia de esos autores que lee en su infancia y los que conoce en su viaje a Madrid. Ya establecido en Madrid, trabaja como redactor en el Diccionario Taurino, El Cosío, y en las misiones pedagógicas de Alejandro Casona. Colabora además con importantes revistas poéticas españolas. Escribe en estos años los poemas de El Silbo Vulnerado, muy importante, Imagen de tu huella, y el más conocido, El Rayo que no cesa, que ve su luz en 1936. Toma parte muy activa en la Guerra Civil Española, pero al terminar esta, intenta salir del país, pero es detenido en la frontera con Portugal. Condenado a pena de muerte, se le conmuta esa pena por la de 30 años, pero debido a su pobre salud, a su parca salud, no llega a cumplirla porque muere de tuberculosis el 28 de marzo de 1942 en la prisión de Alicante. Durante la guerra compone Vientos del Pueblo, bellísimos poemas épicos, y El hombre que acecha en 1938, con un estilo que se conoció como poesía de guerra. En la cárcel acabó con El cancionero y romancero de las ausencias, poemas de amor dedicados a su mujer, a la ausencia, a la tristeza de no poder realizar esa relación de matrimonio y de padre. Y en su obra se encuentran todas las influencias, las grandes influencias de los clásicos, como es Garcilaso, como es Góngora, como es Quevedo y como es San Juan de la Cruz.
Hay una fundación, se creó una fundación que lleva su nombre y el poeta lo creó en 1900, la familia del poeta lo creó en 1994 para preservar y difundir el patrimonio y la memoria del poeta. En 2018, coincidiendo con la conmemoración de los 75 años de su muerte, el poeta, se celebraron muchísimas actividades en España, en las que una de ellas participé yo también. Entre otras se celebra en Orihuela, en Alicante, en Elche y sobre todo en Orihuela, donde casi todos los años celebramos el aniversario de la muerte y, por qué no decirlo, de la eterna poesía que nos dejó Miguel Hernández. Miguel Hernández tiene unas menciones y unas condecoraciones muy especiales, como que se le declaró hijo predilecto de toda la provincia de Alicante e hijo adoptivo de la ciudad de Murcia. Quiero acabar esta exposición con unas palabras que yo no podría decir, vamos, ni por asomo, ni la mitad de bien dichas que la dijo Pablo Neruda, su gran amigo. Y dijo: recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo en plena luz. Es un deber de España, es un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares que duermen en su tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino la luz de la tierra, de la mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esa materia dura, tan dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre de aquel momento de España que desterró a la sombra, y nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con la valentía de su martirio y enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo y paletadas de claridad que lo revelan, arcángel de una gloria terrestre que se cayó en la noche, armado con una espada de luz. Muchas gracias. Me despido de todos ustedes, de Panorama Visión, de la Real Academia, de todos los académicos, de todos los colaboradores de España, y espero que haya sido de su agrado estos minutos que les he dedicado con mucho cariño. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Luis Labaz. Soy subdelegado en Madrid, España, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, y vengo a daros un pequeño recital de poesía para el espléndido programa que solemos hacer en nuestra academia. Bueno, simplemente era presentarme única y exclusivamente y bueno, pasar a presentaros mi poesía. Muchas gracias y os saludo. Abuelo, te escribo esta carta para saber de tu exilio, para entender por qué te fuiste, para al menos tenerte cerca mientras duermo sin ver tu retrato colgado en la pared del trastero. Los campos siguen yermos y las mujeres trabajan en ellos. No hay pan ni tampoco cebollas. No nos quedan ni ganas de vivir. De tus libros solo quedan dos. Aquellos que me leías por la noche al calor de la chimenea, el de un tal Antonio y de apellido Machado, y el de otro llamado Miguel y apellidado Hernández como nosotros. La abuela ha dejado de hablar y sentada en el quicio de la puerta tan solo suspira y mira al cielo. Otras veces su vista se queda fija en la calle en la que te vio marchar por última vez. Todavía recuerdo cómo te besaba, con qué cariño te despedía y cómo las lágrimas rebotaban en el suelo del empedrado. Tomo sus manos y siempre están frías. Me mira fijamente a los ojos y niega con la cabeza.
Creo que piensa que no volverás, que nunca estarás con ella. Y me revuelve el pelo y sonríe con una mueca forzada, con un dolor que se la lleva poco a poco al patíbulo. Abuelo, vuelve pronto, que aquí te echamos mucho de menos. Miguel, el de Orihuela. En una mañana pedregosa, entre palmarales verdes de inspiración y rincones retratados en el olvido, un poema esculpido en los corazones resuena en las calles de su pueblo por Miguel, el Miguel de los pobres, el niño chico de Orihuela, su pueblo y el mío. El que entre sonrisas lanzaba al cielo versos entrelazados al aire, pidiendo libertad para el que pena. La tristeza inunda los campos, las aceras soleadas están desiertas, pero llenas de letras del poeta. Mientras los llantos resuenan por toda España gritando con coraje libertad para su cuerpo, que su alma por fin está con su gente. Ha muerto Miguel, el niño yuntero, el de las nanas, de la cebolla, el que una mañana vio segada su vida entre oscuras paredes de rabia, por tan solo pensar de otra manera. Ya está solitaria la higuera, sola y seca, esperando a ser leño, mientras la viudez del huerto clama su desventura y su indignación al no tener cerca al poeta, el que regó con lágrimas aquel vergel que en tantos momentos con sus versos llenó. Ha muerto Miguel, ha muerto de pena, entre barrotes de hierro e insultos e improperios. Ha muerto Miguel para unos, para nosotros aún sigue vivo, vivo y recitando sus poemas por la tierra. Se equivocan si piensan que pienso, si miden mis palabras con raseros inciertos, con medidas que pasan del metro, con unidades que miden el cielo. Se equivocan si creen que creo, si evocan miradas lascivas al techo, buscando la rabia que yo llevo dentro. Seguro que también se equivocan. Se equivocan si especulan que especulo, con las palabras que lanzo al viento esperando que lleguen a oídos dudosos y a personas que pasan de lo que yo nunca paso. Se equivocan si meditan que medito, cuando transita el tiempo a lo lejos y le esperan sentados sin prisa alguna, sin hacer nada para parar su segundero. Se equivocan si recapacitan que recapacito, que las malas lenguas se hacen dueñas de la calle, que por las mañanas sale el alba a despertarme y que por eso madrugo para saludarle. Se equivocan las mentes obtusas y cerradas cuando sonrío y me río o no lo hago nada, cuando salgo, cuando entro o dejo de respirar. Se equivocan sin duda, por cierto, se equivocan. Hace tiempo, allá por 1974, Joan Manuel Serrat recitaba en un concierto antes de cantar su espléndida canción campesina un bello poema del poeta norteamericano Walt Whitman titulado Una brizna de hierba, que decía así: creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas y que la hormiga es perfecta
y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal, y que la rana es una obra maestra de las más altas, y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo, y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que una vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas, y que el ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Y Joan Manuel Serrat terminaba antes de cantar Campesina: este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas, que es la vida humana. Y yo también lo creo. Y ahora, 45 años después de este concierto, quiero dar este homenaje a Joan Manuel Serrat, uno de los grandes poetas y cantautores de nuestro siglo, por mostrarme a este gran poeta, que este año se festeja el 2º centenario de su nacimiento. Whitman y Serrat, este es mi humilde y sentido homenaje, mi brizna de hierba. Poema Mi brizna de hierba, vientos que recorren los recuerdos, dedicado a Walt Whitman y a Joan Manuel Serrat. Yo también creo que una brizna de hierba no es más pequeña que el mayor tesoro del mundo, y que una mirada de los ojos de un niño no es comparable al más poderoso de los hombres, y que una hoja de otoño cayendo al suelo no es más insignificante que el edificio más grandioso, y que un segundo junto a ti, mi amor, no se puede comparar con todas las horas de la vida, y que el sonido del agua al correr por los campos nunca se asemejará al más perfecto de los inventos, y que solo un instante entre silencio y en paz no superará el ruido de 1000 motores rugiendo, que el canto del gorrión antes de las 10 no es más imperfecto que la voz de los ángeles, y que también lo sois vosotros que me escucháis, y también los que no lo hacéis por miedo al ridículo, y para los que andáis por las nubes cada noche, y para los que no lográis alcanzar la luna nunca, y para los que un día amasteis y ahora estáis solos, y para los poetas del mundo, para que sigan creando, y para ti, y también para ti, por estar junto a mí. Por eso ama a los que tienes cerca y huye de quien te manipula y te intimida, intentando hacerte ser otro y no tú. Por eso yo también creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a nuestra presidenta y a la junta directiva y a las personas que hacen este hermoso programa y que nos llega a nuestras casas para conocernos un poquito más. Muchas gracias de todo corazón y espero que hayáis disfrutado de estos pequeños minutos con mi poesía y que, bueno, pues que la próxima vez nos volvamos a ver en torno a la poesía, al arte y a las letras. Muchas gracias y un saludo muy grande.